buenas tardes. Entiendo que estamos en el último capítulo de nuestro podcast, a lo menos en esta temporada, y lo hacemos con alegría por el tiempo transcurrido, por la acogida del Libero, por el auspicio de la Universidad de San Sebastián y por nuestro centro CESCRO, que hemos sido como la trilogía que hemos dado vida a estos programas sobre seguridad pública que se han transmitido todos los jueves, los últimos 8 jueves. Hoy día tenemos un Inside Invitation, un invitado de adentro para terminar este ciclo, y hemos elegido a el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, don Gonzalo Arenas Joa, eh, para que nos cuente varias cosas, pero fundamentalmente queríamos saber por qué la universidad, junto con la PIA, que está con nosotros, por cierto, por qué la universidad en su momento decide y que hará en el futuro de investigar, de proponer en materias de crimen organizado. Uno podría decir, claro, esto hay que investigarlo, hay que estudiarlo académicamente, pero no es como la natural prioridad de una universidad. ¿Por qué? ¿Cuál es lo que justifica, a juicio de él, esta decisión? Como para empezar. Y darle la bienvenida, por cierto. Hola Jorge, gracias, gracias Pía. Bueno, una gran pregunta porque en la Universidad de San Sebastián estuvimos bastante tiempo tratando de ver cómo podíamos hacer un aporte desde el punto de vista académico a un tema que haya sido poco tratado. Y nosotros como país, desde muy poco tiempo atrás, es que surgió el tema del crimen organizado. Nosotros este es un fenómeno, no sé, unos 5 o 6 años. Antes se hablaba muy poco de crimen organizado, aunque por supuesto existía, pero con la intensidad y con el impacto público que hoy día tiene, habían pocas instituciones del mundo desde el punto de vista académico que habían aportado a este tema. Y estos temas siempre corren el peligro, los temas de seguridad, y tú lo sabes bien como exministro del Interior, tienden a politizarse mucho. Y alguien tiene que tratar de dar un sustento más allá de la discusión política, de tratar de armar políticas públicas que trasciendan a un gobierno en particular, que ojalá se transformen en políticas públicas comunes para todos, independiente de quién esté en el gobierno. Y en ese sentido, vimos que había muy poca densidad intelectual, científica, de estudio en temas de crimen organizado. Entonces, pensamos que podíamos hacer un aporte para todos los gobiernos, de ser una especie como de repositorio y de surgimiento de políticas públicas que recogieran las mejores experiencias también a nivel internacional, porque este tema hay países que llevan décadas luchando contra este fenómeno, y nosotros vimos que había mucha experiencia y quizás no se conocía en Chile porque no habíamos tenido que enfrentarlo. Y por eso también una iniciativa de ayudar a recolectar esa experiencia internacional, las mejores prácticas, las cosas que han funcionado, que no han funcionado, cómo se pueden aplicar a Chile sin necesidad de hacer una especie de copy-paste, porque cada país tiene su realidad, pero hay ciertos principios que sí funcionan, y en ese sentido dijimos, bueno, aquí podemos ser un aporte, podemos ser, así como hay otras universidades que fueron aporte en su momento en la reforma procesal penal, por ejemplo, o en reformas al Código Penal. Nosotros vimos aquí una oportunidad de dar un aporte distinto y nuevo como universidad a este fenómeno que también es nuevo dentro de la discusión pública. Correcto. Pía, usted Hola Jorge, gracias de nuevo. irrumpe en este momento así que dele. ¿No? Gracias Jorge por invitarme de nuevo. Hola decano, ¿cómo está? Qué bueno tenerlo acá con nosotros. Ya. Yo le voy a hacer preguntas que probablemente hemos conversado nosotros, pero para que las personas que nos están escuchando un poco también sepan qué es lo que hace SESCRO y por qué en el fondo, porque usted habla del tema de
un poco de la investigación académica en materia de seguridad, que es súper importante, y eso nos hemos dado cuenta en los últimos tiempos, que nos sirve las cosas de las buenas intenciones en temas de criminalidad. Acá hay que hacer cosas más académicas, basadas en evidencia y experiencia internacional comparada buena. Entonces, eso es súper bueno. Pero la universidad también toma como el lado como de la política pública, y eso es distinto dentro de una universidad. O sea, hay otras universidades que lo hacen en otras áreas, y es muy interesante esta mezcla, porque un poquito así como tú que eres historiador, un poco que va como a Platón cuando dice en la República, bueno, acá no basta solamente los especialistas con los políticos, sino que los políticos también tienen que tener los conocimientos. Entonces, como mezclar un poquitito esto dentro de la universidad ha sido una experiencia diferente para la universidad, para la Facultad de Derecho, y que desde mi punto de vista, quizás de un poco dentro, que ha funcionado bastante bien. Entonces, ¿cómo lo ves tú eso? ¿Cómo ha avanzado? ¿Por qué hemos hecho esto? ¿Cómo lo ve la universidad? ¿Cómo se ha visto desde afuera? Eso es un gran punto, Pia, ¿ah? Porque las universidades tendemos muchas veces a hacer algo o temas exclusivamente académicos eh, que nos encerramos un poco en esta dinámica del paper, del artículo en revistas indexadas, del seminario entre académicos, y yo creo que bueno, y que en algunas materias está bien, porque hay temas que son propios de la academia, pero en temas de crimen organizado, nosotros desde un principio apostamos por hacer una integración entre académicos y también personas que generen liderazgos políticos y también comunicacionales. ¿Ah? O sea, tener la experiencia, por ejemplo, de personas que han trabajado en el Ministerio del Interior, que han tenido que relacionarse con las policías, que han tenido que elaborar políticas públicas, junto con académicos que han hecho investigaciones en terreno, etcétera, yo creo que es la combinación ideal. Y por eso, así como le ponemos mucho empeño en tratar de hacer cosas académicas del crimen organizado, y aquí podemos contarle a la gente que el próximo año partimos con un diplomado en crimen organizado, ¿no es cierto?, que va a ser sexto también. Para nosotros es fundamental la presencia pública de sesco. ¿Ah? ¿Por qué? Porque eso es lo que genera debate, eso es lo que va generando conciencia pública y que este tema no solamente quede encerrado dentro de las murallas de la universidad. Las universidades en Chile desde hace ya un tiempo, no mucho, pero hace un tiempo, tenemos la exigencia de tener políticas de vinculación con el medio. Y eso es porque hemos llegado a un consenso en el mundo universitario que nuestras investigaciones y nuestro trabajo no puede quedarse solo dentro de las paredes de la universidad, sino que también tienen que tener impacto en la sociedad. Bueno, por eso nosotros tenemos esta mezcla, y en Circo se da la mezcla perfecta entre grandes comunicadores, grandes personajes con experiencia pública en terreno y también académicos con gran experiencia, ¿no es cierto?, en elaboración de datos, de investigaciones, de paper, y yo creo que esa combinación es la que le da el éxito que ha tenido Sexto, que es en el fondo ser un polo de reflexión crítica, pero con impacto público. Y para nosotros es importante como la reflexión académica es el impacto público que podemos generar. Muy bien, buenos puntos los señalados y como decía el decano, este es un tema, claro, académico, políticas públicas, datos, contribuir, ¿no es cierto? Cualquiera sea el gobierno, con ideas, con propuestas, bien importante, pero también es debate. Y este podcast coincide con que ayer se aprobó el último trámite de la creación del Ministerio de Seguridad Pública. No digo que se sancionó definitivamente porque falta, según entiendo, hay un par de normas de Tribunal Constitucional que no deberían ser de difícil despacho y después viene la publicación. Pero estamos a puertas de una cuestión, decano y la Pía, que lo conoce mucho más que yo, que viene discutiéndose hace mucho. Yo diría que el inicio de la discusión, decano, yo creo que usted, igual que yo, éramos diputados. Usted es un joven diputado, yo uno no tan joven, pero tan más joven que ahora. Eh, con la reforma constitucional del Lago del 2005, porque ese fue el último paso concreto de derecho para sacar a las policías del Ministerio de Defensa. Se las puso en el ministerio encargado de la seguridad pública. Y ahí
empezó la discusión. Todos decían, en interior, sí, interior, pero hay que tener uno especial, y esa discusión de alguna manera duró hasta ayer. Es decir, 2005, 20 años, 20 años, con distintos grados. Esto se profundizó en el gobierno del presidente Piñera, que entiendo que el segundo mandó un proyecto, se discutió mucho en 2011 y salió. Un punto, yo sé que con la PIGA tenemos, como puede ocurrir en la vida y en la academia, unas ciertas divergencias respecto del tema. Eh, pero creo que tiene una virtud, y una virtud que se la puede anotar, ¿no es cierto?, el presidente de la República, la ministra del Interior, es que sacaron una cuestión que era un debate importante y generalmente reconocido como necesario. Ahora, más allá de cómo salió y los inputs que debiera tener. Yo quería preguntarle después de este latero exordio, ¿qué le parece a don Gonzalo esta decisión desde el punto de vista de políticas públicas? ¿Qué esperanzas tiene? Esto no es una bala de plata, no duda cabe, pero por lo menos hay un instrumento que se echaba de menos en general, es decir, un ministerio de giro único o giro exclusivo. Sí, bueno, es un gran tema, efectivamente es una discusión de larga data, y yo no encuentro que sea malo que las cosas se demoren cuando son temas discutibles, de opinión. Y yo creo que toda esa discusión y todos estos años han ayudado a que salga algo mejor de lo que se pensaba en un principio. Ahora, yo creo que es un avance, ¿en qué sentido? En que despolitiza un poco lo que es la discusión sobre la seguridad ciudadana. En Chile, querámoslo o no, a veces la política eh, no es la actividad más racional ni más cuidada en el día a día, y muchas veces se veía que se aprovechaba el tema de la seguridad ciudadana para hacerle daño político a un gobierno o a un ministro del Interior, que tiene toda una simbología política. O sea, atacar a un ministro del Interior es que en el fondo atacar a la presidencia, atacar el corazón del gobierno, y utilizar temas que son tan sensibles hoy día para eso, yo creo que iba contaminando un poco lo que es la vía política de los gobiernos y la relación entre gobierno y Congreso y partidos políticos. Por eso yo creo que uno de los méritos que tiene este ministerio es que saca esa tentación de afectar políticamente el corazón del gobierno, el tema de la seguridad. Yo creo que eso es un avance y un aporte. Ahora, sin embargo, creo que se puede correr el riesgo también de sacarlo mucho, y, por ejemplo, caer en la práctica, pensado hoy día, de nombrar a ex generales de carabineros como ministros, por ejemplo. Y yo creo que sería un error, porque no queremos que sea una Un dirección apéndice. de carabineros más o un apéndice, sino que tiene que tener un rol político, tiene que ser un tema que vaya mucho más allá de las policías. Tenemos que tener personal político, civil, Tiene académico que que esté involucrado en el controlar a las tema. policías, tiene que controlar mucho a las Así es, policías, a su gestión administrativa, a sus adquisiciones. así es. Pero la pía Y esta, así como, démosle la palabra antes que nos rete. ¿No? sí, No, 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 por favor. ya termino, ya. y así como, por ejemplo, hay que tratar de evitar de nombrar ex militares como ministros de defensa, porque sería lo mismo. Aquí también hay que tratar de evitar que esto se caiga en el otro extremo y nombrar a personas que están dentro del mundo de las policías, porque tiene que tener un control político, un control civil que es sano y que le da otra visión. Ahora, uno puede tener discusiones, yo creo que eso es legítimo también, de si se hizo bien, se hizo mal, si se podría hacer mejor o no. Ahora, como centro, nosotros hemos participado en ese debate, hemos hecho críticas, hemos hecho aportes, pero siempre tratando de que nuestras críticas no se manifiesten como una crítica política, sino que vaya al tema más institucional. Porque siempre estas leyes nacen un poco de transacciones también, y con el Sí. tiempo se pueden ir afinando. Y yo creo que el aporte nuestro como SESCRO y como universidad tiene que ser hacia eso, hacia cómo vamos afinando este instrumento, que además la práctica y la experiencia nos va a dar también cosas que quizás no sabíamos hoy día. Entonces yo creo que es un buen avance, y como buen avance, como les gusta decir mucho a los parlamentarios, va en la dirección correcta. Acá es que uno ha aprobado una ley. Bueno, esto va en la dirección correcta, que por supuesto hay que ir mejorando, y ahí la academia, CESCRO y la universidad tienen un aporte que dar. Correcto. Pía,
Sí, bueno, yo, no, como dijo Jorge, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es un mal proyecto. Creo que es una muy buena idea, muy necesaria, y creo que salió un mal proyecto. Lamentablemente, creo que aquí nuevamente se hizo un análisis político eh, de un tema que es técnico. Todavía no logramos aprender en Chile que este es un tema técnico. O sea, eh, nosotros empezamos más o menos con la prevención, más o menos en los años 80, los 2000, una cosa así, y claro, y en esa época había políticas basadas en las buenas intenciones, de que la gente iba a dejar de delinquir porque le dábamos una cosa deportiva, cosas así. Hoy día ya sabemos que eso no existe, pero todavía hay políticas y hay cosas que se están haciendo sobre la base de las cosas, decisiones políticas más que técnicas. O sea, y eso a mí me parece que fue un mal debate, nuevamente. O sea, cometimos el mismo error que antes. Entonces, sí creo que desde SESCRO lo que hemos tratado de hacer es alejarnos un poquitito del área política, que siempre, y esto es súper entendible, que hayan acuerdos y que lleguen a una solución política, por decirlo así. Pero a mí me parece que salió un proyecto que no me extrañaría que de aquí a 10 años más vamos a estar peleando otro proyecto, de nuevo, porque va a tener problemas de coordinación, va a tener los mismos problemas que tiene antes, porque sigue mezclando cosas que desde mi punto de vista no son tan buenas. Bueno, y eso es lo que yo creo, Gonzalo Decano, que en el fondo que fue nuestra misión que se nos dio cuando nosotros nacimos como SESCRO, que era aportar desde, desde la parte como académica, tipo literatura, experiencia comparada, todo eso, pero también de la experiencia que algunos tenían más que otros en los gobiernos y en la parte política. Y en ese sentido, se podría decir que es como el valor que ha entregado SESCRO para el debate del que hemos estado participando. O sea, Jorge, Felipe, Luis, la Camila, por nombrarnos a todos, han tenido presencia en distintas cosas, y probablemente vamos a seguir participando de esto el próximo año. No quiero decir como opinando, porque no quiero sonar opinóloga, pero aportando en cómo vienen los próximos programas de gobierno, bueno, en distintas áreas. Entonces, en ese sentido, y ahí viene mi pregunta después de toda la lata, como dice Jorge, ¿qué es lo que viene para este año? Porque llevamos 2 años, ya es harto tiempo, ¿ah? El 1 de enero cumplimos 2 años. Entonces, ¿qué es lo que viene para ahora? Porque vamos a seguir haciendo seminarios, tenemos el diplomado, vamos a seguir esto, pero a ver si quiero contar alguna de las cosas que vienen para adelante, cómo vamos a participar, qué es lo que vamos a estar haciendo. Cuéntele a la gente que nos está escuchando, porque nosotros lo hemos conversado, pero es interesante que sepan a ver cómo pueden participar también ellos de las cosas que nosotros estamos haciendo en las actividades. Pero antes Ahí, de que le conteste, puedo hacer una cuña cortita para no romper el hilo. Es súper pertinente tener visiones distintas y sobre todo en un mundo académico donde hay estudios, experiencia. Yo, a propósito de la experiencia, quiero decir una sola cosa que apunta en un sentido no contrario, pero sí algo más optimista de lo que se hizo. Mire, yo tuve camiones, no muy largos, porque tuve algún problema político, pero tuve camiones un año y medio, casi 2 años, en ese ministerio. Y eh, la creación de un ministerio, más allá que podía haber sido más técnico, dedicado exclusivamente a esto, va a cambiar una cosa muy trascendente. Hoy día los ministros del Interior, que tienen funciones políticas, ahora van a tener un poco más, aunque son bien teóricas, van a tener más, pero siempre han tenido funciones. Hacerlos coincidir con el tema de la seguridad era imposible, hace mucho tiempo que eso no pasaba. Yo no puedo certificar, Gonzalo, porque el año 2001 yo fui subsecretario del Interior, hace 24 años. Y hace 24 años en este país, el ministro del Interior, ahora era un ministro bien espaldudo, José Miguel Insulza, ¿ah? Podía decirle a su secretario, bastante menos espaldudo, Jorge Burgo, oye, hazte cargo tú de los temas de seguridad pública, me voy a dedicar a la política. Eso hoy día no se podría hacer. Entonces era básico necesitar un ministro en un país presidencial, donde los ministros son el fusible que viene después del presidente, se dedicara a esta cuestión. La estructura me hace sentido lo que dice la Pía, pero políticamente tenía un punto, y estas creaciones son políticas siempre también. Puede ser técnica, pero son políticas. Eso, Gonzalo, cuéntenos cómo piensa el futuro en esto.
No, no, yo también antes del futuro dar un pequeño tema. Que, o sea, nuestro aporte no tiene que ser solamente técnico, porque la política también hay que distinguir la buena política de la mala política. ¿Ah? Y la política es esencial también y hay que entender las lógicas políticas porque además la política es lo que le da la legitimidad social a las instituciones. ¿Ah? Más allá que sean técnicamente perfectas o no, la gente, los actores políticos tienen que sentirse parte y corresponsables de lo que se instala. Y por eso la discusión política, la buena política, también es importante y por eso en el centro nosotros tratamos de que confluyan todas esas visiones. ¿M? Ahora, sobre el futuro, tenemos grandes desafíos. Tenemos desde el punto de vista académico el diplomado en crimen organizado, que va a ser uno de los primeros en Chile, donde esperamos tener el aporte de muchas personas y muy capaces desde el punto de vista académico, pero también político, que nos dé una visión integral y que se vaya produciendo profesionales. Esto es un poco también lo que ocurrió, bueno, y Jorge lo sabe también porque fue ministro de Defensa. Hace mucho, o sea, hace 20 o 30 años en Chile, la defensa era solo tema de los militares, ¿ah? Sí. Y no había nadie más que opinara de defensa. Y como decía Winston Churchill, la guerra es demasiado importante como para dejársela a los militares. Entonces, esto es un poco igual. ¿Ah? Aquí en los temas de seguridad no puede ser solo un tema de policías, sino que también tienen que haber muchas personas del punto de vista civil, académico, que vayan generando una comunidad de defensa, como se decía en esa época, y aquí una comunidad en temas de seguridad que permita que muchas personas de otros mundos también participen, porque eso enriquece el tema. Es decir, engrosar la discusión técnica teórica y Ah, política del buena. tema. Nosotros también tenemos como proyecto, ojalá ir creando dentro de esa comunidad también lazos internacionales con otros organismos académicos, y ahí todavía no hemos anunciado un proyecto en especial que tenemos porque vamos a esperar un poco más, pero nuestra idea es ojalá crear una especie como de red de distintas instituciones académicas que nos ayude a ver experiencias. Por ejemplo, el tema de Italia, cuando hablamos de la cárcel de alta seguridad. Italia tiene una experiencia en temas de cárcel de alta seguridad cuando enfrentó a la mafia, que es riquísima, que es importante. ¿Cómo no vamos a saber de esa experiencia? ¿Cómo no van a haber instituciones académicas que hayan hecho ya esa evaluación de cómo funcionan las cárceles de alta seguridad en el tema del narcotráfico? Porque sabemos que, por ejemplo, gran parte de la organización del narcotráfico se da dentro del interior de las cárceles. Cuando discutimos temas como, no, miren, necesitamos cárcel tipo Bukele, etcétera, ya está bien, eso puede tener un impacto mediático, pero ¿alguien ha estudiado a fondo cuáles son las consecuencias a futuro de un modelo tipo Bukele en comparación con un modelo tipo italiano? O sea, esa discusión que se da en el ámbito internacional, queremos poder recogerla en una articulación que esperamos hacer desde Sestro. Y yo creo que eso va a ser uno de los grandes desafíos también al próximo año. Y por supuesto también, sin ser políticos ni mucho menos, partidistas, participar en la discusión de la próxima elección presidencial. ¿En qué sentido? En que cada comando y cada candidato busque propuestas en esta materia. Y yo creo que un rol importante es analizarlas, compararlas, ver qué cosas han funcionado o no, como se ha hecho últimamente los periodistas que hacen esta especie como de ¿Ves? fact check, ¿no es cierto?, de si realmente funciona o no. Bueno, yo creo que nosotros podemos hacer un aporte para que la discusión de todos los candidatos se dé dentro de un contexto de las cosas que sí han funcionado, qué no han funcionado, qué tiene respaldo en la realidad, qué no tiene respaldo en la realidad. Y yo creo que eso es un aporte, sin meterse a favor de un candidato, mucho menos. Aquí estamos hablando exclusivamente de propuestas para que esas propuestas, en el fondo, la gente sepa qué funciona, qué no funciona, y los candidatos también hagan un doble clic cuando proponen cosas y vean si realmente tienen sustento en la realidad o no. No, súper razón. Además, sobre ese último punto, es obvio, desconocemos cuántos candidatos y candidatas van a llegar a la primera vuelta. Parece que van a ser varios, pero no desconocemos el número.
Desconocemos, en fin, una serie de cosas, pero hay una cosa que conocemos, que el tema central de la discusión y el debate va a ser la seguridad pública. No exclusivo, pero va a ser el central. Y va a ser, como ocurre siempre en todos los periodos, un periodo de mucha oferta, bastante populismo de todos lados en estas materias. Entonces, es bueno que estemos atentos los que trabajamos el tema desde el punto de vista, como dices tú, no político, sino que, y decía la Pía, desde el punto de vista de una mirada larga, que estemos atentos, más que en otras candidaturas, a decirle, mire, lo que está diciendo usted necesita 40 años, o lo que está diciendo no ha resultado. Sería súper bueno, porque yo creo que en todos estos temas hay de repente excesivo populismo. Pero la gente está cansada de eso porque dice, yo voy a arreglar todo y después las cosas siguen igual. Oiga, decano, va a acabar. Oye, Dije, por favor. Sí. Una cosa, también no solo de la candidatura, sino también ilustrar a la opinión pública para que a veces no tome Claro, opciones o medidas a la rápida sin pensar en sus consecuencias a mediano y largo plazo. O sea, yo creo que darle a la gente esa perspectiva de que todo tiene un insumos. mediano y un largo plazo y todo tiene consecuencias y a veces las soluciones más rápidas no son necesariamente las mejores, yo creo que también es un gran aporte que podemos hacer, no solamente a las candidaturas y a los programas, sino que también cómo la ciudadanía evalúa esas propuestas. Pía, Sí, usted, nos queda poco tiempo, así que tiene que ser una sí, intervención no, breve, sumaria y sintética. absolutamente, mínimo comentario, ni siquiera le llamaría intervención. Lo que pasa es que justo me tocó que ahora yo estoy en Lima, me invitaron a exponer un Ah, seminario internacional, que es bien interesante porque compartir ideas con otros países, también me tocó hace poco tiempo estar en Argentina, con experiencia comparada, es súper interesante porque, por ejemplo, hoy día voy a estar exponiendo en esto, pero ayer me tocó ir a la radio y mi compañero de radio es uno de los principales asesores de Bukele. Y es muy interesante conversar con él y ver su punto de vista, habla del tema de la información, son cosas que nosotros no hemos visto todavía, que estamos viendo de otro punto de vista. Está todo el mundo pendiente de qué es lo que está pasando en Chile, sí, todos muy interesados en qué es lo que está ya. pasando. Entonces, el aporte que podemos hacer al debate, no solamente chileno, sino que regional, es muy importante, porque si el crimen organizado es algo que tenemos que decir, es que es transnacional. Y si no nos ponemos de acuerdo con los demás, no vamos a avanzar a ninguna parte. Entonces, eso quería aportar. Muchas gracias. Bueno, le queda claro a nuestro auditorio que la integrante del sexo que viaja es la Pía. ¿Ah? El resto la apoyamos desde Santiago. Pero bueno, No, sin explicaciones. Bueno, muchas gracias. Nos estamos despidiendo, nos despedimos con nuestro decano. A mí me habría encantado destinar el tiempo con el decano a su otra faceta, que es la faceta de historiador. Él ha escrito, va a presentar su libro el lunes. exacto, sobre el libro sobre nuestro Diego Portales, dos entiendo, y ahora va a lanzar un libro sobre Antonio Varas, el ministro del Interior, ya que hemos hablado de Manuel Montt. ¿Ah? Esa dupla histórica de mediados del siglo XIX, muy importante para Chile, hubiera sido una oportunidad, ojalá que la tengamos, es una faceta muy interesante de Gonzalo, que uno puede decir que ya es un historiador de Que nos Chile. renueve el podcast y lo invitamos a Eso hablar de es. historia. Muchas gracias a ambos, ¿ah? Que estén muy bien. Gracias, Nos Jorge. vemos de Gracias, vuelta. Pía. Está muy Esté bien. bien. Chao, chao. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.